Buenas tardes, amigos, bienvenidos a su programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, el cual, en esta ocasión nos va a estar acompañando aquí a mi derecha mi compañero y amigo Jorge Ochoa. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, aquí estamos como desde hace un tiempo hasta ir aclarando las dudas, las propuestas que tenemos para ustedes. Y también me acompaña el doctor y compañero de Educación Física, Jorge Vital. Jorge, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Listos para platicar más allá del crecimiento y desarrollo por la actividad física. Perfecto, pues queremos agradecer a todos los colegas, amigos que nos siguen por la plataforma de Sportiva TV y bueno, pues agradecer toda la retroalimentación. Que les quiero comentar que el programa de la semana pasada tuvo muy buen rating, tuvimos muy buenos comentarios. Yo en lo personal he estado recibiendo algunos correos de forma personal en los cuales nos están sugiriendo el profundizar más en lo que se trabajó o se presentó la semana pasada y bueno, nuestro compromiso es precisamente profundizar un poquito más al respecto. Les recordamos que nos den todas sus sugerencias por las redes sociales y bueno, pues seguir avanzando en esta parte de lo que trabajamos la semana pasada. Pero antes, pues les quería comentar aquí a mis colegas, la semana pasada tuvimos mucho contacto con diputados, en la Cámara de Diputados nos ha estado haciendo base, consultando, pidiéndonos información. Y bueno, ¿cuál sería tu apreciación, Jorge Ochoa, en relación a esta Cámara de Diputados? Un senador también en el Pleno subió la propuesta de educación física, algo que para nosotros en el colegio es pues bastante motivante porque se habla en las dos cámaras, tanto de senadores como de diputados, de la palabra o de la profesión educación física, no deporte, no activación física. Es muy específica la situación de educación física. ¿Qué crees que esté pasando, Jorge Ochoa? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues bueno, sin meternos en lo esotérico y en lo metafísico, podemos analizar nosotros que por fin hay alguien con la sensibilidad suficiente para que se dé cuenta de los errores que se cometieron y que se quedaron solamente en teorías o demagogia o políticas inoperantes, y ahora que sí se está trabajando, por lo menos ahorita se está mencionando esa necesidad de reposicionar la educación física, y un modelo de educación de calidad pasa porque haya una buena educación física, si no estaríamos igual que siempre. Esa parte del desarrollo físico que es tan importante, pensando que solamente con las asignaturas los niños se desarrollan. No, la parte física es muy relativa e impulsa también el aprendizaje cognitivo. Entonces, podemos decir ahora, hay la sensibilidad política, hay la voluntad política y en necesidad y hay iniciativa de ellos, pues el colegio estamos ahorita cumpliendo con nuestra obligación, con nuestra función de poder asesorarles de cómo debe ser la parte operativa. Ya no nos vamos a quedar en la parte de proyectos, de ilusiones, de buenas propuestas, pero que se destruyen con programas que no mantienen la lógica de desarrollo. Entonces, para nosotros pues, nos da gusto de que sea cada vez más parte de los legisladores que se den cuenta y que volteen, porque ya que entremos al gasto, al dinero, a los efectos de repercusión social, pues se van a dar cuenta de que no es tan difícil poder revertir este problema. Gracias, Jorge Ochoa. ¿Tu impresión al respecto, Jorge Vital, de este interés o bueno, esta vorágine, por así llamarle, de que se esté hablando en educación física en ambas cámaras? Bueno, en este sentido, si te das cuenta, incluso el discurso no es un discurso vago, sino es un discurso que ellos están sosteniendo de la importancia de lo que induce la actividad física sistemática, en este caso sería el ejercicio físico. No solamente están hablando de recreación, que sería el defecto que tiene nuestro programa actualmente, sino están hablando de la importancia del ejercicio físico formal y sistemático para resolver problemas de salud física, de salud social y de salud mental. Y lo están aplicando directamente a lo que es el ámbito escolar.
¿Por qué? Porque se ha demostrado que las diferentes ondas del cerebro, a través del ejercicio físico, van a lograr que se estimule la parte beta, que es la parte más irritativa y que es donde se aprende significativamente. En cambio, cuando doy clase de matemáticas o clase de español, que mis alumnos no llegan a comprender, entonces ellos van a llegar a la situación delta, que es la más aburrida, incluso se quedan dormidos los niños. Y es lo que estamos pretendiendo, o sea, estimular suficiente para que el académico pueda enseñar a estos niños los procesos matemáticos, pero si lo hace a nivel de recreación y a través de una activación física momentánea de 5 minutos para oxigenar, no para bajar de peso, no para controlar la situación a nivel de grasa corporal, sino a través de oxigenar y relajar el músculo para que ellos puedan captar más la información. Y de esta manera, si yo después de mis cargas de trabajo le ofrezco la educación de los conceptos difíciles y complicados, entonces voy a poder tener ese aprendizaje significativo y voy a generar síntesis proteica, que es el aprendizaje significativo. Perfecto, Jorge, ya nos fuimos hasta la cocina con Jorge Vital, porque ya nos está explicando precisamente de estas sustancias que se generan con el movimiento, ¿verdad? Pero bueno, yo antes, de hecho lo fuerte del programa del día de hoy es precisamente esta situación de esta valoración diagnóstica que el Colegio Mexicano de Educadores Físicos aplicó en una zona escolar y que nos arrojó mucha información que ya sabíamos, hemos sido criticados, o sea, al final no somos perfectos, pues dicen, es que está saliendo lo que ya sabemos, pues sí, sí ya lo sabemos, pero aquí lo importante es que en el colegio estamos diciendo, estamos así. Yo en lo personal no había visto nunca ninguna situación cognitiva de lo que está hablando Jorge Vital, de la predisposición del niño para aprender después de hacer actividad física. Para mí eso es nuevo, desconozco si estaba muy fuera de foco, pero antes de entrar ya en ese tema técnico, trataría de concluir, y les haría la misma pregunta a ambos. ¿Por qué en este momento es la situación de la efervescencia de la educación física? También por el lado oficial, en este caso el próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma, también ahí en lo personal me tocó comentarlo, trabajarlo con él. ¿Por qué creen ustedes que se esté hablando ya de la educación física en este momento, Jorge Ochoa? Pues muy fácilmente, porque se demuestra, por ejemplo, algunos ven el enfoque del deporte y quieren que haya deporte. Pero hasta ahorita, históricamente, han desarrollado el deporte desde el deporte y no ha habido una suficiente producción de deportistas, porque olvidaron esa parte muy básica que es la educación física. La educación física va a formar esa base social para preparar a los niños que decidan y que puedan y que tengan las condiciones biológicas para ir al deporte de competencia. Entonces, ahora nos ha dado gusto eso, por eso ahora que algunos diputados nos han llamado para analizar la situación, que algunos dicen, sí, tiene que ser primero educación física y luego nos vamos al deporte. Y bueno, puede ser en paralelo, porque los tiempos también ya se nos vinieron encima. ¿Por qué ahora? Bueno, pues sí, porque hay los cambios políticos, los cambios de expectativas de las políticas públicas, y ahorita hay quien lo está retomando con un nivel de conciencia diferente en sí resolver un problema que ya se acumuló en los últimos 15 años. Perfecto, Jorge. En tu exposición, Jorge, es decir, metíamos a los chavos directamente a jugar el fútbol, el voleibol, sin darles una preparación del movimiento específica, ¿no? O sea, sí entiendo que luego te ibas al deporte, así lo entiendo. Sí, o sea, ¿qué pasa?
en las épocas que hemos pasado ha habido deportes que son prevalentes y el fútbol, por la influencia de los medios, era el clásico. Los niños casi de en primer año tú les dabas un bote de algún refresco y con ellos practicaban fútbol porque ya lo veían, tenían ese aprendizaje más que de la escuela, pues del ambiente. Entonces, ¿pero qué resulta? Pues no tenemos tan buenos futbolistas, nunca hemos sido campeón, no pasamos al quinto partido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa masa de 30 millones de escolares, pues entre el 5 y el 10% deben estar los que sí van a dar esa pelea a nivel mundial, y mientras no lleguen, pues vamos a seguir igual. Por eso el deporte por el deporte no logra progresar, porque tenemos que ir a preparar esa base desde preescolar en todos los niños, darles esas competencias motriz para que en su fase crítica ya empiecen el deporte, pero el deporte con nivel de eficiencia, y varios deportes. Perfecto, y hablar de eficiencia es evitar lesiones, que tengan un avance técnico más rápido y demás, pero bueno, profundizaremos en otro de los programas. Jorge Vital, en este caso la misma pregunta, ¿qué crees que ha sido lo que ha despertado ese interés en ambas cámaras por la educación física? Bueno, en este caso es el resultado que se tiene en salud pública. O sea, el hecho de que seamos el segundo lugar a nivel mundial de obesidad en adultos y el primero en niños, ¿sí?, les está generando mucho curiosidad, sobre todo las implicaciones económicas. O sea, estamos gastando 57,000 millones de pesos en enfermedades crónico-degenerativas y no va a la baja, sino al contrario, va a la alza. Entre más tiempo pase, más vamos a requerir. O sea, estamos encontrando que nuestros niños tienen el doble de peso que deberían de tener, el doble de grasa que deberían de tener. O sea, no está malo o no es malo el niño gordito, simpático, cachetón, sino el problema es las implicaciones que conlleva. O sea, ese niño gordito, simpático, cachetón, ¿sí?, que cuenta muchos chistes, al final del camino va a ser una persona que va a tener problemas de obesidad, y esa obesidad se va a regenerar en problemas de corazón, de cerebro, incluso puede llegar a ser una incapacidad física. No va a poder moverse, no se va a poder caminar, desplazarse. Y eso no me va a generar producción, al contrario, va a consumir muchos productos, no solamente económicos, sino también sociales. O sea, un familiar lo tiene que cuidar, un familiar lo tiene que llevar a la clínica para hacer esos estudios, ¿sí? Entonces, al final del camino, todo el planteamiento es un problema económico, ¿sí?, no ahora, sino al futuro, que va a llegar un momento en que no vamos a tener cómo pagar todos los gastos que está generando. Y no solamente pagar, sino cómo voy a producir estos elementos. Y esto es lo que nos está generando más conflicto. Pero además, ahora desde el punto de vista cognitivo, estamos viendo que estamos generando niños que no aprenden, ¿sí? Estamos generando maquinitas que van a hacer solamente un trabajo mecánico, ¿sí? Y entonces no voy a tener grandes sueldos, simplemente voy a tener un sueldo bajo, ¿sí?, porque voy a ser una maquiladora. Y eso no es prudente para nosotros. Probablemente para otros países les sea interesante que nuestra educación siga siendo caótica, sin capacidad de razonamiento. ¿Por qué no tengo capacidad de razonamiento? Pues porque no puedo integrar mis ideas, ¿sí? No puedo tener aprendizajes significativos. Entonces, con esto lo que voy a generar es un hombre mecánico, ¿sí? Y si además le pones la televisión y le pones las frituras y le pones el refresco, ¿sí?, y lo acompañas con alcohol, pues entonces la gente está tranquila, sin meterse en conflictos, ¿sí? Entonces, son planteamientos eminentemente económicos que se ven reflejados. Ahora, revolución o cuarta revolución, como le dicen, o tercera, no sé qué número vaya, la cuarta revolución, ¿sí?, va en el enfoque hacia el cambio del ser humano. O sea, vamos a hacerlo racional, vamos a hacerlo sano, vamos a hacerlo activo, ¿sí? Recordemos que la vida empieza con movimiento, empieza con el movimiento de dos personas, papá y mamá, y después de ahí, cuando te formas como espermatozoide y como óvulo, y de ahí cuando se integra, sigue siendo una gran producción. O sea, de ser micras, como es el espermatozoide, se transforma en 50 centímetros cuando sale el chamaco, ¿sí? O sea, ¿cuánto energía gastó? ¿Cuánta energía utilizó? Y todo es a través del movimiento.
entre más se mueve, es más sano. Ok, pues amplias explicaciones y bueno, viendo todos los beneficios de la educación física, ¿verdad? Y bueno, que en este caso en lo personal un tanto triste, porque estamos viendo la educación física, en lugar de ser preventiva, en estos momentos va a tener que ser correctiva. Lógicamente tendrá ya la parte de ir previniendo, pero en este momento va a ser tiene que ser correctiva, y ahí va a depender mucho de cómo se da esa clase de educación física, que ojalá se logre esta situación de legislar que todos los niños tengan 1 hora diaria de educación física en la escuela, 5 horas a la semana, pero deben de tener ciertas características de movimiento que más adelante Jorge Ochoa nos va a platicar al respecto. Pues bueno, entrando en materia, vamos a molestar a Iván para que ponga en la pantalla pues el resumen de la información que hicimos. Hace 8 días informamos que en una zona escolar se nos permitió hacer este acompañamiento. Ahí nos esperamos, Iván, en esa lámina, si nos haces favor. Y tuvimos la oportunidad de correr esta prueba, este acompañamiento con 1,000 alumnos. Y bueno, pues aquí ustedes están viendo en su pantalla esa estadística, en los cuales ¿qué nos podrías ahondar al respecto rápidamente de esta lámina? Bueno, en este caso, siempre que recogemos datos, es muy importante que sea representativo de algo. En este caso, es en esta zona, ¿sí?, que es representativa al 95% de la población. O sea, de todas las escuelas, de todos los niños que hay en esa zona, estamos representando el 95% de esa población. Okay. De los cuales nosotros suponemos que el 50% va a hacer actividad física y el 50% no va a hacer actividad física. Es una suposición, es como una tú lo suposición, dices. es una probabilidad. Okay. Y los errores que nosotros tenemos para la captura de información es del 5%. Todo eso conjunto me dice que mi muestra debe ser de 384 niños, ¿sí?, por sexo. En nuestro caso tenemos 521 niñas y 478 niños, o varones, lo cual es altamente representativo estadísticamente, ¿sí? Okay. Incluso podríamos llegar no solamente al 95%, sino hasta el 99% de ser representativo de nuestros datos. Así es. Aquí como retroalimentación, Jorge Ochoa, ese 5% de error, bueno, al final se realizó esta valoración, este margen de error, y bueno, estuvimos un poquito ahí el día viernes presentando esta información con los colegas de educación física que aplicaron la prueba, y se hablaba de un cierto margen de error. Tenemos que reconocer que perfecta la valoración no fue, pero fue un gran avance y hay puntos de mejora. ¿Estarías de acuerdo conmigo, Jorge? Pues y efectivamente, ese 5% es lo que académicamente, estadísticamente se acepta que debe tener una muestra, digamos, ese margen de error. Si tiene más de ese margen de error, esa muestra o eso que se pretende encontrar empieza a tener duda de su validez. Entonces, la validez de la investigación que se está haciendo se basa en que tiene un máximo de un 5% de error. Lo que se mide tiene ese bajo porcentaje de error, por lo tanto esa medición da esa validez a la investigación que se hace. Pero sí quisiera agregar ahorita de que en el colegio tenemos el empeño de salir del escritorio e irnos al campo. Entonces, esta investigación tiene esa relevancia. Ya no es solamente la propuesta teórica, hay una crítica que hacen nuestros compañeros que están frente a grupo, es que los planes y programas los diseñan sobre las rodillas y en los escritorios. Bueno, vamos a analizar entonces nosotros ir al campo de acción para decir, esto es lo que está pasando en la realidad, y por eso nuestras propuestas se basarán en esa realidad, porque sí queremos que haya un cambio, que haya una mejora, que no sea solamente un proyecto teórico que no se aplica, que esa ha sido alguna de las fallas de las reformas educativas. Gracias, Jorge Ochoa. Pues molestamos, Iván, si pasamos a la siguiente lámina, donde se habla de un porcentaje de adecuación del estado físico, donde ¿qué se midió aquí, Jorge? En este caso estamos midiendo el peso, la estatura, y cuando combinamos peso y estatura, esto nos genera el estado de nutrición. Perfecto. Pero además de esto, estamos demostrando la grasa. O sea, la norma oficial mexicana nos dice que tenemos que evaluar el crecimiento y desarrollo del niño a través del peso y la estatura,
y calcular el índice de masa corporal, el cual es una aberración. O sea, ¿por qué es una aberración? Primero, porque el índice de masa corporal, que en términos técnicos se llama índice de Quetelet, porque fue Quetelet un astrónomo que lo diseñó en 1836. ¿Qué tiene que ver un astrónomo con un antropólogo? Bueno, en este caso la finalidad de él era checar la armonía que existía entre las estrellas. Bueno, si esa armonía existe en el infinito y más allá, ¿sí? Vamos a aplicarlo ahora en el cuerpo humano. Y él buscó el equilibrio, pero no hizo una sola ecuación, hizo 3 ecuaciones. En la primera de ellas aplicó la estatura sobre el peso, que ahora es peso sobre estatura al cuadrado. Pero si tú lo ves desde el punto de vista químico, para hacer una dilución adecuada, ¿sí? Tendría que ser de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque el peso es un volumen, y como volumen tiene 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad. Y en este caso tendría que haber sido. Aquí el proyecto sería, bueno, ¿qué quiero diluir en ese volumen? ¿Sí? Y en este caso tendría que ser la grasa, pero tendría yo que tener indicadores específicos. El otro gran conflicto es que en la manera en que yo aplico las cargas de trabajo adecuadas y la alimentación adecuada, va a cambiar ese índice de masa corporal, pero curiosamente va a cambiar hacia arriba, no hacia abajo, ¿sí? Okay. Va a disminuir el volumen, pero va a aumentar el peso. Y entonces con este sistema entonces yo voy a generar más niños obesos, que es el problema cuando tú tratas de aplicar el índice de masa corporal en deportistas. ¿Sí? Okay. Que eso lo vamos a ver en las gráficas más adelante, ¿no? En el resumen. Aquí, Jorge Ochoa, equipo sofisticado para realizar esta valoración. Pues bien, yo quisiera referirme un poco a lo anterior y cómo se expresa esto, digamos, en lo común. Una persona que dice, voy a ir al gimnasio, voy a hacer ejercicio y me estoy pesando. Empieza a hacer un buen ejercicio y va a cambiar, va a perder tejido adiposo y va a ganar tejido muscular. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pesa más el tejido muscular que el tejido adiposo. Pero como yo dice, mi objetivo es bajar de peso, no mejorar mi condición física, la composición corporal, se espanta porque dice, en vez de subir, de bajar de peso, estoy subiendo. Y entonces el ejercicio no me está haciendo bueno, pero ha sido falta esa información, esa parte por la cultura física, de que sepan de que no, pues es muy bueno que ganes peso por músculo. ¿Por qué? Porque aún dormido ese músculo necesita mayor cantidad de energía para mantenerse en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, una persona que hace mucho ejercicio y desarrolla músculo tiene mayor índice de consumo de tejido adiposo, porque después del ejercicio, para reponer las sustancias que generan el movimiento, las sustancias energéticas, se siguen produciendo, se siguen sintetizando aún en el descanso y aún en el sueño. Entonces, es por eso importante que sí tenemos que ir creando esa cultura por la actividad física y qué significan con varios indicadores para que la gente tenga una mejor información. Jorge, y en relación al equipo para realizar esta valoración, ¿es muy sofisticado o son cosas que en el mercado encontramos y que no son tan caras? Pues estaría relativamente caro, porque ¿quién lo tiene que comprar? ¿Sí? En este caso sí se requiere del apoyo oficial para que por lo menos en cada escuela o en cada zona, digamos, por lo menos hubiese un equipo y las personas o los profesores puedan disponer de él y aplicarlo en sus mediciones. No es tan caro relativamente. Por ejemplo, una báscula ahorita que dé la medición del porcentaje de grasa está aproximadamente en 2,500 pesos. 2,500 pesos, ¿sí? Entonces se puede adquirir una escuela que diga invertimos en la báscula, invertimos en otros equipos, que sea una inversión aproximadamente de 10,000 pesos para una población de 1,000 alumnos. Entonces veremos que ese costo no es realmente tan excesivo, pero el costo-beneficio es mayor, porque entonces sí van a estar sabiendo qué es el resultado que le están haciendo todas las actividades en el conjunto. La escuela está creando una vida saludable o no, y ese sería el punto. Entonces sí sería recomendable que se vea esa cuestión de inversión más que de gasto. Perfecto, pasamos a la siguiente lámina donde también está el porcentaje de capacidades físicas. Voy a ir un poquito más rápido porque esto lo presentamos la semana anterior y queremos llegar a llevarlos a una segmentación
donde aquí los Jorges nos profundizarán en las explicaciones. Pasamos a la siguiente, que es la adecuación cognitiva. La siguiente fue el concentrado general de hábitos, de las alteraciones, ¿no? De las alteraciones que ahorita vamos a hablar más adelante. Y bueno, aquí interesante, aquí fue de los puntos que les voy a pedir a los Jorges que nos den una explicación al respecto. En el colegio tomamos la previsión de separar en la primaria baja, que es primero, segundo y tercer año, con primaria alta, que es cuarto, quinto año, buscando ver la situación de mejora. En determinado momento entra el niño al primer año de primaria y al haber una buena educación física deberían de ir mejorándose tanto en peso como estatura, como en el estado nutricio y disminución de grasa. Si pasamos a la siguiente, así como también en la parte de rendimiento físico, en su resistencia muscular, el consumo máximo de oxígeno, fuerza, flexibilidad, rendimiento físico, y en el rendimiento cognitivo. Aquí, Jorge Vital, ¿qué nos puedes comentar al respecto de pues este rendimiento? Bueno, al final aquí también les voy a dejar en fijo, si nos haces favor, Iván, la siguiente, ya cómo quedan las alteraciones tanto en primaria baja como en primaria alta. No sé, Iván, si no me haces favor de pasarlo al siguiente, a primaria baja, era la siguiente lámina. Sí, por favor. Ahí precisamente, gracias. Entonces, Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta situación, de la mejora que debe de existir de los niños en la etapa escolar, del primero al sexto año, como si se impartiera la educación física con la calidad que se requiere? Bueno, en este caso no solamente es la educación física, sino la educación en general. Okay. O sea, que yo vaya a la escuela no significa que voy a adquirir conocimientos aislados, sin importancia, sino que voy a ser una máquina productora de algo. En este caso tiene que ser una educación formal y completa, que me va a inducir a que mi estilo de vida sea mejor cada vez. O sea, todo ese acervo cultural que me estás dando de fisiología, de matemáticas, de ciencias biológicas, de ciencias sociales, lo tengo que aplicar. Si no lo aplico, de nada me sirve. O sea, simplemente sería un vómito de conocimiento lo que voy a estar haciendo. Y aquí es el punto, o sea, si yo ya le enseñé a mi niño a leer y a escribir y a hacer sumas y restas, y también le enseñé el proceso biológico en ciencias biológicas y en ciencias naturales, y en ciencias sociales la convivencia, estamos viendo que los hábitos alimenticios son pésimos, ¿sí? Al 80% de nuestros niños les faltan vitaminas, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que mis niños no están consumiendo frutas y verduras, están comiendo cereales. Si yo consumo muchos cereales, entonces voy a ser obeso. O sea, toda la energía que yo consuma además, en automático se convierte en grasa. Ya sea proteína, ya sea cereales, ya sean semillas. Es que son naturales, dime un alimento que no sea natural. Un refresco embotellado es natural, porque está formado por agua y por nutrientes, que son 3 cuando menos: agua, azúcar y minerales, ¿sí? Puedo comer pasteles, y también son carbohidratos, son azúcares, pero también llevan grasa y llevan proteína, ¿sí? Entonces, ningún alimento que yo esté consumiendo es una cosa mala o es artificial. Será procesado, ¿sí? Pero al final del camino es un alimento que estoy obteniendo. Pero esos alimentos, con ese procesamiento que estoy haciendo, no están obteniendo las vitaminas. ¿Por qué son importantes las vitaminas? Porque son las que utilizan la energía. Yo puedo tomar azúcares, puedo tomar la carne y puedo tomar las grasas, pero esos son donadores de energía. Al final de cuentas, cuando entra en mi ciclo de Krebs, que es donde se va a descomponer para pasar a la cadena respiratoria, que es donde se forma efectivamente el ATP, ¿sí? Que son 38 moléculas de ATP que se van a formar a partir de ese azúcar, de esa molécula de azúcar, es a través de las vitaminas, que es la niacina y la riboflavina, ¿sí? Vitamina B2 y vitamina B3.
Si yo no tengo esas vitaminas, entonces no voy a formar energía, por lo tanto me voy a sentir cansado, que ese es el otro elemento que tenemos ahí, ¿sí? Y voy a generar por lo mismo más grasa. ¿Por qué? Porque no me estoy moviendo, no me puedo mover. ¿Por qué? Porque no tengo energía, ¿sí? Y por lo tanto mis intestinos tampoco se van a mover. Y entonces voy a hacer panzoncito, ¿sí? Entonces, si tú observas, resulta que están más dañaditos los niños de educación superior. Así es, si ustedes amigos que nos siguen en la plataforma podrán ver que de primaria baja a primaria alta se incrementan los porcentajes de alteración. Jorge, ¿tú qué puedes comentar al respecto de estos cuadros? Pues esto es, digamos, regresar a formar un concepto y un proceso. ¿Qué nos dice el concepto de salud? La OMS es el bienestar físico, ¿sí? Social, psicológico y mental. Entonces, si nosotros lo traducimos, estar físicamente bien significa, digamos, estos indicadores. Entonces, una persona que no hace actividad física no podrá alcanzar ese propósito de estar en estado saludable. Podría estar en peso saludable, sin actividad física, controlando esas dietas, y por suerte que ya pasamos todas esas dietas de televisión, que se las creían, y solamente eliminando nutrientes, sí bajaban de peso, pero veían después los resultados y el famoso rebote. Entonces nosotros aquí estamos comprobando es eso, para que estés cumpliendo con el propósito de estar en un estado saludable, tienes que estar físicamente bien. Y entonces, ¿qué es estar físicamente bien? Bien nutrido y una actividad física para precisamente que se den esos procesos biológicos internos, esa parte bioenergética del organismo, para que estemos en ese estado saludable. No el platicado ni el promovido en campaña, sino el que cada gente tiene que vivenciar. Gracias, Jorge. Y bueno, vamos a pasar otras láminas, molestamos a nuestro amigo Iván para que vean que también este estudio se hizo por sexo, o sea, en niños, niñas, y fue tanto en mediciones como en las situaciones de adecuación física y la parte de cognitiva, ¿no? Y donde nos arrojó estos resultados. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de la más relevante, Jorge Vital, de la parte de la separación de niños, niñas? En este caso, curiosamente, las niñas salen más fuertes que los niños, ¿sí? ¿Y eso a qué se deberá, Jorge? Teóricamente porque los niños ahora se juegan más los videos, ¿sí? Que las niñas, al menos todavía un poquito más las niñas en el quehacer diario, que las ponen a barrer y a cargar la ropa y demás, pues tienen un poquito más de fuerza. Lamentablemente están al 60%, o sea, en una calificación de 0 a 10, las niñas están al 60%, al 6%, ¿sí? Apenas están pasando el examen. En cambio los niños están al 40%, o sea, están 4 puntos porcentuales, que eso estamos comparándonos contra niños de 1990. Y la muestra inicial que inició el doctor Joaquín Cravioto Muñoz, estamos hablando de los 70s, ¿sí? O sea, mis niños de ahora, de la Ciudad de México de 2018, están peor que los niños de 1970, ¿sí? En una zona rural. O sea, ¿qué va a suceder cuando estos niños lleguen a ser adultos? Cuando se vuelvan viejos, acabados, chupados y jodidos como nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? No se van a poder cargar, o sea, por procesos naturales nuestra masa muscular va disminuyendo. O sea, la fuerza que tengo en este momento es la que tuve al 50% cuando fui joven de 18 o 20 años, ¿sí? Y si nuestros jóvenes de ahorita de 18 o 20 años están al 40%, ¿qué va a suceder cuando lleguen a nuestra edad? Van a estar al 20% y todas las implicaciones ortopédicas que van a conllevar, ¿sí? Entonces, son los procesos que están dañando a nuestra situación. En este caso, el maltrato que le damos a las mujeres permite que su condición física esté mejor, pero aún así, sus hábitos alimentarios también son deficientes. En este caso, los niños todavía están más dañados. ¿Por qué? Por el consentimiento. O sea, es que tiene que ser tan grandote como el papá, ¿sí? Que apenas mide unos 50, unos 60, ¿sí?
y se le da mucho alimento y entonces tienen más obesidad. Entonces los niños son más obesos que las niñas. Pues interesante la información, amigos. Los invitamos a que se vayan a detalles. Si gustas ya podemos regresar a la mesa, Iván. Interesante porque y bueno, hay más información, esto es lo más relevante, pero lo pueden consultar en la página del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que es la www.colegio mexicano de educadores físicos, y ahí ustedes van a poder conocer a más profundidad esta situación. Inclusive estamos abiertos a pláticas, a preguntas, a retroalimentación al respecto. Pero ahora, ¿qué sigue? Ya de esa educación física fue la valoración diagnóstica, y donde Jorge Vital con su grupo de nutriólogos y colegas que nos están dando el apoyo en la realización de esto, pues realizarán una evaluación en noviembre, pero tenemos que cambiar la forma de cómo se viene dando educación física, ¿no, Jorge Ochoa? Aquí es donde empieza a operar, o debe de empezar a operar, ese modelo mexicano de educación física de calidad. ¿Qué sigue ya con los colegas que están realizando o que realizaron estas mediciones? ¿Cómo deben de ser sus clases? Pues eso ha sido lo más importante, porque sí, no es decir, o sea, el diagnosticado ya está, la alarma ya está, las campañas ya están, pero ¿cómo vamos a cambiarlo? Bueno, pues entonces tenemos que regresar a ese concepto de educación física de calidad. ¿Qué sería una definición? Pues que va a empezar a resolver este problema. Si no resuelve ese problema, no sería de calidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ya que se enteraron en el grupo de escuelas en el que se está participando y haciendo la investigación, despertó el interés de directivos, ¿sí? Y ahora con los compañeros que están frente a grupo. Y entonces ellos sí podemos confirmar de que están ocupados con los grupos, los atienden, están trabajando bien. Pero el método es ahora entonces lo que tenemos que ir adecuando para tener ese impacto. Y esto es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso. Vamos a interpretar, y es la propuesta que se les hace, un modelo de educación física que dé resultados para resolver esa problemática. Entonces, estamos haciendo esa revisión conceptual. ¿Cuál sería, digamos, ese cambio conceptual? Hasta hoy, digamos que el propósito de la educación física, y estuvo en el plan 2011 y en el BIS 18, es eminentemente recreativa, y la interpretación es simplemente con que se divierta, el niño está cumpliendo. Ya vimos que no, y tenemos rezagos. Entonces, ¿cuál es el cambio conceptual? Vamos a hacer una recreación formativa. Los juegos que tú les pongas ahora tienen que ir reforzando los momentos en los que el niño va a hacer una intervención para mejorar su salud y crear esa competencia motriz que le va a ir desarrollando su habilidad. Entonces, ese es muy diferente. Si vamos a empezar un proceso de mejora del estado físico, de acondicionamiento físico, la resistencia aeróbica es el punto de partida. Entonces, juegos que tengan un efecto de mejora de la resistencia aeróbica significa que voy a seleccionar los que sean de larga duración, baja intensidad y que involucren a todos los niños. Ese es el cambio metodológico. Y lo importante también es entonces la planificación. Yo ya tengo que plantear en un modo de calidad cuáles son las metas, los indicadores, los rasgos y los criterios para aplicarlo y evaluarlo, y entonces ir confirmando que estoy haciendo esa ruta de mejora. Entonces es lo que estamos trabajando ahora con los compañeros, de que hagamos en situ, en la realidad, esa planificación para poder programar. Y aparejado, digamos, con lo que estamos comentando al principio, la voluntad política para cambiar planes y programas y poder tener ese efecto, pues ya nosotros antes pensábamos que solo hasta que lleváramos resultados. Ya no vamos a tener que esperar estos resultados como los que tenemos ahorita para comprobar que sí hay una educación física que puede devolver la salud a los niños. Entonces viene esa parte metodológica. Primero, desde el concepto, tenemos que cambiar esos conceptos y tenemos que definir procesos. ¿Cuál sería un proceso ahora? De que hay que programar el tiempo de la clase, el momento lúdico, el momento de impacto en la salud y el momento del dominio motor. Y esa sería una forma de programar diferente a la que se ha venido ahora, que solamente seleccionar una serie de juegos. Gracias, Jorge. Aquí me voy a regresar con Jorge Vital,
porque bueno, una de las cosas que omití y que es fundamental, ya se hizo la valoración diagnóstica, Jorge, ya tenemos los resultados y esta evaluación nos dice qué cargas de trabajo, que eso le va a servir a nuestro colega de educación física para diseñar su clase, qué cargas de trabajo debe de realizar o ejecutar el niño, pues para mejorar su estado saludable. ¿Estoy fuera de foco no, o es lo correcto? Estamos dentro del enfoque. Casualmente nosotros estamos determinando a través del programa que nos dice cuál es la alimentación que debe seguir ese chiquito para seguir creciendo y desarrollándose, porque no le vamos a bajar de peso, sino le vamos a quitar la grasa y le vamos a convertir en músculo. Para eso necesito cargas de trabajo aeróbicas, y en este caso se determinan los METs. ¿En base a qué? En base a lo que él pudo hacer. Entonces cada niño tendrá sus cargas de trabajo necesarias. ¿Qué es un METs antes de que continúes? Ahí vas, ahí va. Okay. No vaya a ser un equipo de béisbol. No, okay. Es la cantidad de energía mínima que representa mi metabolismo basal. Y entonces, ¿cuántas veces necesito subirlo para quemar o oxidar las grasas? ¿Sí? Okay. Y eso va a estar determinado por la prueba aeróbica que voy a hacer. En este caso tenemos dos. Cuando tengo espacios grandes, puedo usar la Cruz Naver, ¿sí? Que me da datos ya para Ciudad de México, en este caso desde 5 años hasta los 90, ¿sí? Y me dice cuál es mi consumo máximo de oxígeno, minuto a minuto. O en el caso de Rufín, ¿sí? Que es el ajuste que hicimos para allá a la Ciudad de México, para obtener también el consumo máximo de oxígeno. Esta es simplemente hacer sentadillas en una silla, obviamente de acuerdo a mi tamaño, ¿sí? Para no rebasar los 90 grados en la flexión de rodilla, ¿sí? Y de esta manera obtengo ya mis cargas de trabajo aeróbicas, pero necesito formar músculo, entonces necesito ejercicios de potencia, y en este caso también se les dan los ejercicios de potencia, de tal manera que entonces ya tengo mi potencia y mi consumo máximo de oxígeno y mi alimentación. Entonces ya tengo un equilibrio entre las energías que consumo y las energías que gasto, pero además es fácil para el profesor, de tal manera que yo puedo tener a mis grupos separados por estaciones. Entonces, si yo trabajo en circuito, voy a obtener mis gastos de energía necesarios para cada uno de mis niños y no va a haber una descompetencia desleal, o sea, uno que es torpe con uno que es hábil. Aquí en el caso, torpe con torpe, y ellos se van a ir subiendo paulatinamente y no va a haber bullying o acoso, como diríamos en español. Perfecto, Jorge. Pues aquí una recomendación del tipo de clase. Y me paso contigo, Jorge Ochoa. Así como hace un trabajo bastante fuerte esta valoración que ha estado liderando Jorge Vital, en este caso la situación de los conocimientos, la experiencia. Nuestros colegas en este momento, ya hemos estado escuchando mucho de la malla curricular, que ya traemos años que viene arrastrando deficiencias. A veces suena muy bonito área de oportunidad, pero yo creo que tenemos que empezar a decir las cosas como son, ¿no? Que vienen arrastrando una serie de deficiencias. En este momento, ¿tú crees que la base que está activa de colegas de educación física tienen todos los elementos para aplicar ese modelo pedagógico mexicano de educación física? No, definitivamente no. No está tan grave tampoco decir que nadie. Debe de haber, y sí los hay, yo también conozco algunos compañeros que están teniendo ellos resultados por cómo están trabajando con sus alumnos en cuanto a la formación, la mejora de su capacidad física y la práctica de algún deporte que ellos eligieron. Entonces ellos están teniendo resultados, pero con un método que lo están aplicando ellos más por iniciativa. Porque si nosotros revisamos esas mallas curriculares de las escuelas formadoras, ahí estuvieron los déficits. Se abandonó el área biológica en el programa 2002
inclusive laboratorios que estaban puestos y listos para funcionar en la Escuela de Educación Física se abandonaron porque con esa tendencia a simplemente divertirlos, pues no era necesario hacer esas valoraciones. Y fue más grave, digamos, en el programa 2011, cuando dijeron ya no hay que hacer valoraciones porque para que los niños se diviertan eso no tiene una lógica interna, y otra vez hubo ese déficit. En este año nuevamente se retomó institucionalmente en la guía operativa que todos los compañeros en las escuelas tenían que hacer una valoración funcional. ¿Y qué es lo que se percibió que pasó? Muchos dicen, es que eso solamente me quita el tiempo. Eso refleja que no tienen esa necesidad de tener un diagnóstico para conocer el estado biológico, y no es tanto culpa de él, pero sí tiene que asumir un momento dado que como profesional tiene que recuperar esos conocimientos, ¿sí? Porque institucionalmente a él lo formaron no para resolver esa situación desde el punto de vista de la ciencia, se abandonó la ciencia, las ciencias de la actividad física están ausentes en los diseños curriculares de 2002 y en este último que tiene el conflicto ahorita en la Escuela de Educación Física y en todas las demás. Entonces sí se necesita resolver esa necesidad, por eso en el modelo mexicano que se propone son 3 líneas de acción. Una, todos tienen que trabajar para la salud, para la mejora de la salud. Otro, también tienen que trabajar en la mejora de la competencia motriz, darles a todos la habilidad. Jorge mencionaba que algunos no son tan hábiles y se clasifican como torpes, pues ya no debe de haber. Simplemente cualquier niño puede tener la capacidad de hacer todos los movimientos y tener un nivel de mejora por una buena pedagogía, una buena didáctica. El rendimiento ya es otro factor, un factor individual y digamos social también. Entonces esa sería la calidad. Todos los alumnos van a poder hacer la misma actividad con ese nivel de eficiencia mínimo, porque no es difícil lanzar, cachar, desviar, eludir, correr, saltar, es parte de la naturaleza biológica que tenemos como especie. Entonces pedagógicamente se abandonó, vamos a recuperarlo. Y el tercer eje en el cual el modelo mexicano puede tener ese impacto es aplicar las ciencias. Todo lo que acaba de mencionar Jorge en cuanto a los indicadores metabólicos, energéticos, sistemas de producción de energía, pues eso, llevar esa base científica al diseño de la clase. Y entonces vamos a diseñar con todas las mediciones que ya se tienen y los parámetros científicos, hacer ese diseño de esfuerzo. ¿Cuál es tu estado condicional? ¿Cuál es el programa que te va a hacer que tú llegues a tu máximo y que cada alumno alcance su máximo potencial, que es una obligación de ley, que la educación que imparta el Estado tiene que ser armónica y tendiente a desarrollar todas las facultades? Ahí están las facultades físicas. Entonces que cada niño empiece a conocer sus límites, y nosotros estará la calidad profesional en ir descubriendo cuáles son los límites con los que empieza y hasta cuáles va a llevar. Y entonces así como diseñamos, aunque sea un grupo, hacer un diseño de esfuerzo personalizado. Perfecto, pues muy enriquecedor este programa, porque a mí me queda claro, o me refresca muchas cosas de todo lo que genera la educación física, el movimiento, ¿verdad? Todo lo que los educadores físicos debemos de saber para poder lograr un estado saludable en nuestros educandos. Pues por cuestiones de tiempo estamos llegando al final del programa, pero sí antes me gustaría que un colofón, un cierre que nos dijera Jorge, ambos Jorges, ¿qué nos puede dejar esta información y hacia dónde vamos? Queda el compromiso de que esto lo vamos a estar dando seguimiento, y pues esperaríamos en el programa de diciembre, primera semana de diciembre, les estaríamos dando el resultado de la siguiente evaluación, donde estamos seguros que deben de mejorar los indicadores. ¿Cómo podemos cerrar el programa del día de hoy, Jorge? En este caso, la importancia, como decía Jorge Ochoa, de cómo entender. O sea, si yo no entiendo la evaluación, ¿qué me está dando la evaluación? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué significa ese número? Entonces no voy a poder avanzar en mis programas de estimulación, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo, estimular ese crecimiento y ese desarrollo. Idealmente nosotros esperamos que todos nuestros niños estén por encima de la mediana, o sea, que todos suban a su desempeño. Y si estos niños suben en su desempeño, no solamente lo van a hacer desde el punto de vista físico, no estamos generando deportistas, sino estamos generando seres humanos armónicos,
que van a permitir tener un estilo de vida saludable. No se van a enfermar, van a aprender más rápido y van a producir más, no solamente económicamente, sino una producción de satisfacción personal en la vida. O sea, se van a sentir contentos y felices. Gracias, Jorge. Tú, Ochoa, para cierre del programa. Pues como concepto se mencionó competencias para la vida, y esta es la competencia para la vida muy relevante, es que tú seas el dueño de tu propia vida, de tu propia salud. Y entonces ahora sí que adquieran ese conocimiento, pero que lo vivan. Solamente las personas que viven el bienestar a través de la actividad física pueden comentar esa experiencia. A veces es difícil describirla, pero por eso todos tienen que pasar por esa sensación de bienestar por la actividad física bien programada. Gracias, Jorge. Pues bueno, estamos llegando a la conclusión del programa del día de hoy, agradeciéndoles a nuestros seguidores y a los que nos hacen favor de darles like y reproducirlo, pues que este programa siga adelante y siga nutriendo al gremio de educación física. Y bueno, estamos abiertos a las críticas, a los comentarios. Recordándoles que todos en nuestras redes sociales estamos esperando nos manden su información. ¿Qué va a seguir el siguiente programa? Pues hablaremos del modelo, seguiremos aquí con este trabajo. El trabajo es mucho. Una cosa que sí me queda claro es que en el colegio estamos aterrizando las cosas, estamos bordando o eslabonando todos los procesos que constituyen el poder tener una sociedad sana, o colaborar con hacer una sociedad sana por medio de la educación física. Les agradecemos su acompañamiento y nos vemos dentro de 8 días a las 3 de la tarde en su programa del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Gracias a todos, gracias Iván y buenas tardes, hasta luego.